Ajo y ajo. Podemos ver los textos escolares como un gran álbum familiar, ¿verdad? O un gran álbum. En ese álbum se habla de sí mismo, se habla del niño, se habla de la familia, se habla de la escuela, de la comunidad, del distrito, de la provincia, de la patria, ¿verdad? Entonces, el texto escolar nos ofrece una posibilidad de reunirnos con nuestros antepasados, ¿verdad? Y a veces en esos textos escolares nuestros antepasados no aparecen representados. Entonces, si es un álbum familiar y la mayoría de las imágenes son blancas o mestizas en una sociedad costarricense como la nuestra, que es ¿verdad? Diversa en étnica y culturalmente hablando, aquellos que no aparecen ahí son excluidos, invisibilizados y de inmediato ya ese álbum está incompleto. Entonces, por ejemplo, hablando particularmente de este árbol, de esta familia, de esta patria, veamos estas imágenes. La mayoría de las imágenes que voy a analizar o a presentar son de los libros de Santillana, ¿verdad? Algunos serán de Eduvisión, pero la editorial que más sesgada que hemos encontrado en este análisis es la editorial Santillana. Por ejemplo, nos dice qué es la familia y nos presenta un árbol genealógico que va desde los abuelos, los padres y los hijos. O si lo miramos hacia atrás, están los hijos, los niños que van a la escuela y comienzan a indagar hacia atrás los padres y después y antes de los padres los abuelos. Las imágenes que presento aquí nos da una genealogía totalmente blanca. Es decir, un niño afro, un niño indígena o sino descendiente no encuentra en estas imágenes ningún referente a sus antepasados, a sus ancestros, ¿verdad? Entonces eso puede causar, bueno, un gran impacto al niño que él no tiene ningún referente. Máxime cuando, por ejemplo, le dice, el ejercicio dice que recorto las imágenes que están en tal página y las pego donde corresponda, tratando de indagar con ellos cuáles son sus antepasados. Algunos niños van a decir, pero ninguna de estas imágenes se parecen a mis abuelos, ni a mi mamá, ¿verdad? Ni yo soy como estos niños que aquí están representados. A partir de ese momento, el niño no solamente va a encontrar un vacío en la representación, sino que eso le puede ocasionar, digamos, cierto malestar en la autoestima, en la representación que tiene de sí y de su propia familia, de su propia comunidad y de sus propios antepasados. Digamos, también en el tema de la familia, cuando se nos presenta que existen familias y, digamos, el ejercicio dice marco con un chulito los dibujos donde se representa una familia. Las familias, las tres familias que se plantean, se le proponen al niño, una sino descendiente, una afrodescendiente y la otra es blanco mestiza. Las familias otras, es decir, la sino descendiente y la afro, están incompletas. La sino descendiente está el padre y la hija. En la afrodescendiente está la madre y la hija. En cambio, la única familia que está completa, padre, madre e hija, es la blanca mestiza. Entonces aquí tenemos también un problema, digamos, implícito. Las familias otras, las chinas o las negras, son familias partidas, quebradas, fragmentadas, monoparentales, ¿verdad?
Y las únicas familias completas, modélicas, son las blancas. Entonces, ya ahí hay un sesgo, ya ahí hay un elemento problemático para la representación de la diversidad étnico-cultural. Y hay otro problema. Aquí no hay, si estamos hablando de que en Costa Rica hay chinos, negros, blancos, mestizos e indígenas, aquí no aparecen representados los indígenas. Es decir, pareciera que los indígenas no conforman familia o no nacen o digamos no tienen familia. Si este texto va dirigido a una comunidad indígena, aquí no hay indígena que diga, estas son familias, ninguna de ellas se parece, tiene ninguna afinidad, digamos, biológica, apariencial con las que ellos conforman. También sigamos con, hay tipos de familia, ¿verdad? Estos tipos de familias hablan de las ocupaciones de la familia y compartimos en familia. Aquí, digamos, en estas dos imágenes se pone de manifiesto, bueno, otra vez, hay una gran diferenciación. Hay una familia blanca, una familia mestiza. La blanca, vean, tiene un decorado altamente positivo. ¿Qué quiero decir con decorado? Bueno, está la casa, la cocina, los muebles, los enseres. Se habla de, la imagen habla de una solvencia económica material de esa familia blanca. ¿Mm? En cambio, la mestiza tiene una condición material, económica más precaria, ¿verdad? Tiene menos. Primero que se ha borrado el fondo, no hay fondo en la imagen, es decir, no se dice, se supone que está dentro de la casa, en la sala, en alguna parte de la casa, pero no se nos da el contexto, el contorno o el entorno de esa casa para decir, mira, tienen muebles, tienen televisor, tienen biblioteca, tienen cocina, tienen nevera, etcétera, ¿verdad? No hay esos elementos, no hay esos datos. Ese silencio es significativo porque nos indica, nos habla de la condición socioeconómica de estas personas dibujadas. Veamos acá en estas otras imágenes otras familias. También se dice, al niño se le dice, encierro las personas que forman una familia, ¿verdad? Entonces, nótese que, por ejemplo, los blancos tenían casas amuebladas, con cocina, con todos los enseres domésticos, etc. Los mestizos no se nos mostraba si tenían útiles. Y aquí nos va a hablar de los afros, ¿verdad? Y vean dónde están los afrodescendientes. Las familias afrodescendientes, hay una familia sin padre y la otra familia está completa. Pero se nos ofrece otra condición, otros elementos que hacen que estas familias afros no sean del todo positivizadas. Por ejemplo, no están en una casa, ¿verdad? No tienen bienes materiales. Están en el campo, están en el suelo, se les asocia con la naturaleza, ¿verdad? Que es un estereotipo muy reiterado, predominante en la representación de los afrodescendientes, tanto en literatura como en cualquiera de las otras áreas del conocimiento. Digamos, la carencia de bienes materiales o de bienes culturales los hace como depender o asociarse al suelo, a la tierra, a la naturaleza. Por acá a la derecha hay otra vez otra indicación para los niños. Encierro la familia que se parece a la mía o a la del niño que va a hacer el ejercicio. Y vean la familia escogida, una familia rubia, totalmente blanca. Entonces, uno indica o mira allí
que el texto está totalmente sesgado, ¿verdad? Y también orienta, guía, pauta cuál es la conducta que debe seguir el niño o la niña. Dentro de la gran cantidad de familias que encontré en estos textos escolares del periodo 1990 al 2010, fueron 20 años de revisión, me encontré dos familias interétnicas y con algunos agravantes. Por ejemplo, bueno, dice aquí que la indicación dice 1, cada ilustración del tipo de familia según su descripción, ¿verdad? Entonces, allí en esta primera dice, en la primera de la izquierda dice, en esta familia encontramos a mamá, papá, la hija y el hijo. Entonces hay un problema, voy a centrarme en esa primera imagen, porque hay una familia interétnica, ¿verdad? Que es un hombre blanco y una mujer afrodescendiente, y han tenido un hijo y una hija. Pero hay un problema de por medio. Pareciera que las relaciones interétnicas producen hijos anómalos, porque hay un niño que está en silla de ruedas, ¿verdad? Entonces no son niños sanos, saludables, que puedan divertirse y jugar con toda la libertad del caso, sino que el hijo ha salido con problemas, no se sabe si es parálisis o algo parecido, pero está en silla de ruedas. Digamos, pareciera que los textos escolares no están muy de acuerdo con las relaciones interétnicas, porque los ejemplos que presentan, tanto a nivel gráfico como a nivel verbal, pues dicen muy poco de estas relaciones interétnicas. Eso es muy parecido a lo que promociona la iglesia o hace la iglesia también. En estos cursos prematrimoniales le ofrecen a las parejas un manual, ¿verdad? Y cuando uno revisa dicho manual, no encuentra ninguna pareja interétnica. O son blancos, o son mestizos, o son afros, o son chinos, o sino-descendientes, pero ninguno mezclado, ¿verdad? Entonces hay como una unidad bastante monolítica, homogénea del discurso de las élites para formar la condición, digamos, étnico-cultural en nuestro país. Tanto la Iglesia como el Ministerio de Educación Pública tienen un discurso en la misma dirección. Somos voces de la historia, sangre, tinta y papel. Somos voces de la historia, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber, mis ancestros, su saber.